El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las familias. Le hemos titulado este mensaje Aprendiendo a ser padres, ejemplos bíblicos, o Aprendiendo a ser padres, dos modelos bíblicos. Teníamos por ahí esos títulos. Ahorita vas a ver por qué te menciono los dos títulos. Vamos a abrir la escritura, Mateo 7, versículo 24. Son palabras de Jesús y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Versículo 28, vamos a seguir leyendo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quise leer hasta el versículo 29. Resalto una palabra, dice la Biblia, que Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando hablaba a él, les enseñaba. Le enseñaba a la gente que le estaba escuchando. Él daba una instrucción que las personas que la estaban recibiendo la necesitaban. Eran palabras que ellos necesitaban conocer, era sabiduría que ellos necesitaban que les fuera enseñada para sus vidas. Jesús enseñaba. Jesús venía a hablarles a los seres humanos palabras divinas para que el ser humano, para que, lo voy a realizar la aplicación ahorita, para que tú y yo que estamos aquí, que podemos tomar aquello que Jesús habló hace 2000 años en esta tierra, pudiéramos tomar sus palabras y aprender de Dios. Ese es el propósito. Jesús vino a enseñarnos. Y como hemos estado hablando acerca de las familias, y como ahorita los últimos mensajes nos estamos enfocando hacia los padres, es necesario que tú que estás aquí, tú que eres padre, que piensas ser padre quizá algún día, tengas conciencia o estés cierto de lo siguiente: necesitas que Dios te enseñe a ser padre. Todos necesitamos eso. Habemos unos que no somos padres todavía, pero queremos serlo. Y mira, cuando uno ve las cosas como están ahorita, ve las familias, ve las dificultades, ve la juventud, ve la misma niñez como está. Y cuando uno va a la palabra de Dios y ve la sabiduría que tiene Dios para enseñar al ser humano, mira, uno cae a la cuenta de lo siguiente: Señor, no tengo hijos aún, pero si tú me concedes uno o me concedes varios, enséñame, ayúdame, muéstrame cómo debo hacer las cosas, Señor, para poder criar a mis hijos correctamente, para poder guiar a mis hijos correctamente y principalmente, o como principal objetivo, Señor, para enseñarles el camino, para mostrarles el camino para llegar contigo, para acercarse a ti, para conocerte. Es necesario la sabiduría de Dios. Y no sé cuántos padres de aquí estén de acuerdo con lo que estoy yo diciendo, que ya son padres y que tú ya estás experimentando el estar criando hijos, que puedes tener hijos de, no sé, de 2, de 3 años, de 4 o más, o que ya tus hijos están mayores,
ya algunos están casados, o son adolescentes, o son jóvenes, y que tú coincidas con esas palabras que acabo yo de mencionar, que tú mismo digas: necesito la ayuda de Dios, necesito saber cómo hacer, necesito saber cómo tratarles. No sé cuántos estén aquí de acuerdo, pero bueno, dice la Escritura que Dios, como te decía hace un momento, transmitía conocimientos a las personas que ellos no tenían. Y cuando se trata o cuando hablamos de ser padre, se necesita humildad para reconocer esa necesidad. Hace un rato nos mencionaban un pasaje de una de las cartas de Pedro, como el apóstol le hablaba a los discípulos y les decía: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. Pero humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ponte en una posición donde tú reconozcas tu necesidad de Dios. Y no necesariamente debe ser una posición externa o una apariencia externa. Pon en tu corazón una intención, un deseo, un anhelo que le haga entender a Dios, que es el que ve tu corazón, que tú lo necesitas. Y humillarse quiere decir venir con Dios y decirle: Señor, no puedo hacer esta tarea. Y hablando de los padres, no puedo ser buen padre si tú no me ayudas. Algunos quizá tengan que reconocer: Señor, ya tengo hijos y no he hecho bien mi labor. Tengo un hijo en estas condiciones, tengo un hijo en estas otras condiciones, y podemos mencionar muchísimas problemáticas, vicios, fornicaciones, hijos en centros de rehabilitación, hijos que tuvieron que casarse porque anduvieron ahí fornicando. Y los papás ven una cosa: no hice bien mi labor, no he hecho bien mi labor. Y el que viene con Dios, no con los hombres, con Dios, y reconoce eso, es alguien que es humilde, y que para hacerlo necesita tener esa condición de humillación y decirle: Señor, te necesito. Así que cuando mencionamos que los padres necesitan ser enseñados por Dios, pues aquel que es papá y escucha estas palabras, pues va a necesitar tener humildad para reconocer eso. ¿Qué sería lo contrario a no tener esa humildad? Pues lo contrario sería ser alguien sabio en su propia opinión, como mencionábamos la semana anterior. Alguien que puede decir en su corazón o puede decir con sus labios: no, yo no necesito ese consejo. No, yo no necesito abrir la Biblia para criar a mis hijos. ¿Qué tiene que ver? Podrá pensar alguno. ¿Qué tiene que ver la religión con educar a mis hijos? No, sin saber, sin conocer, sin siquiera haber abierto alguna vez quizá la Escritura, haberle dedicado tiempo a su lectura, sin saber que la Biblia es muchas cosas, pero no es religión. Amén. No es religión. Pero podrá decir la gente: no, yo no necesito de eso, yo necesito de Dios. Es una persona que no tiene humildad delante de Dios para reconocer: requiero su ayuda para ser un buen padre, para ser una buena madre. Este pasaje quizá tú lo hayas escuchado, de hecho semanas anteriores lo tocamos, y este pasaje nos enseña una misma situación con dos resultados. La enseñanza nos plantea dos escenarios que provienen de una misma situación. Son, por así decir, dos caminos diferentes que se pueden tomar. ¿Qué vemos aquí? En la parábola que Jesús estaba hablando, son dos casas y ambas son azotadas por las mismas circunstancias. Quizá, insisto, tú ya hayas leído o hayas escuchado antes este pasaje en otras enseñanzas. Y bueno, aprovecho para mencionar, pues no nos cansaremos de recurrir a él, porque nos da mucha sabiduría para esto que estamos hablando. Y aquí, como te decía, Jesús está explicando dos casas en las mismas situaciones, con las mismas circunstancias.
Esto es, que sobre las dos casas vinieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, pero de esas dos casas, cuando terminamos de leer la parábola, vemos que tuvieron resultados diferentes. Dice la Biblia, y dijo Jesús, una de esas casas cayó y otra de esas casas se sostuvo. Ambas tuvieron los mismos embates, pero una cayó y la otra se sostuvo. ¿Cuál era la diferencia? ¿O qué es lo que sucedió ahí? Jesús nos enseña que la diferencia fue, para que una cayera y la otra no, la diferencia fue el fundamento que tenían esas casas. Es decir, el principio. Aquellos que saben un poquito más de construcción, yo no conozco, pero bueno, uno se da uno una idea de que una casa necesita, para comenzar a construirla, o una edificación necesita tener unos cimientos, ¿estamos de acuerdo? Y esos cimientos necesitan ser fuertes si la casa queremos que se sostenga, si no queremos que la casa empiece a sufrir daños, empiece a sufrir imperfecciones. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que una de las casas, dice la parábola de Jesús, fue construida sobre la arena. Y insisto, para los que entienden o lo que conocen un poquito más de eso, pues dirán, oye, pues ¿qué casa se construye sobre la arena? Eso no es posible, eso nadie lo hace, eso está incorrecto. Jesús por eso usó ese ejemplo, para que pudiéramos entender. Una persona que quiere tener un patrimonio de esos, va a pensar en construirlo sobre algo que dure siempre, ¿verdad? Ahí va a invertir, ahí va a dejar quizás sus ahorros, o va a adquirir un crédito que se va a tardar, qué sé yo, 20 años en pagar. Oye, que sea algo bueno. El ejemplo sirve para eso, o la parábola que usa Jesús es para eso. De esta manera Jesús nos mostraba enseñanzas importantes, verdades espirituales. Y lo que queremos hacer es tomar esta parábola para hacer una aplicación a los hogares. Muchas personas el día de hoy se preguntan, ¿por qué no van bien las cosas en el hogar? Y en ocasiones simplemente hay que recordar cómo se empezó ese hogar. Es decir, ¿cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue el principio? ¿Sobre qué se fundó? Y las personas podrán tener o podremos encontrar muchas historias. Quizá ahorita yo estoy mencionando estas palabras y tú que ya tienes determinados años de haberte casado, de haber tenido tu matrimonio o tu primer matrimonio, si ya tienes más de un matrimonio, pues podrás empezar a regresar. ¿Cómo fue que se empezó a dar la relación? ¿Cómo fue que se empezaron a dar las cosas para que finalmente te casaras con la que hoy es tu esposa, o con la que fue tu esposa, con el que fue tu esposo? Y eso te hará empezar a ver cómo fueron las circunstancias para llegar a ese punto. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. A veces las personas se preguntan y dicen, bueno, es que mira, este esposo que tengo, pues me salió de esta manera, pues resultó que le gusta mucho tomar, resultó que no le gusta trabajar, resultó que es muy enojón, la esposa resultó que tampoco le gusta trabajar, que es muy floja, que no sabe hacer muchas cosas, que también es muy enojona, que aparte es muy celosa, y la verdad las cosas ya no funcionan. Y a veces las personas llegan incluso hasta culpar a Dios de su situación. Es que si Dios existe, ¿por qué no me ayuda? Es que si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué mi matrimonio va así, va de mal en peor? ¿Por qué ya estoy asistiendo y las cosas no se componen? Y yo lanzo esta pregunta, no sé si la he hecho aquí antes, pero yo les digo a las personas, o yo les diría a las personas, ¿le preguntaste a Dios si era bueno que te casaras con la que hoy es tu esposa? ¿Con el que hoy es tu esposo? ¿Con la que fue tu esposa? ¿El que fue tu esposo? ¿Le preguntaste? La gran mayoría me ha encontrado esos no, que ahorita se han presentado entre ustedes. No. Hice todo,
Es más, ahorita que lo mencionas, podrá decir alguno, me acuerdo que mi mamá me decía, no te cases, hija, mira, no te conviene por esta otra situación, mira, se ve que no le gusta trabajar, mira, anda a horas donde debería la gente estar trabajando, él anda libre, ay sí, pero es que viene a verme porque me ama mucho, no, pero ¿en qué trabaja? Pues, ¿a qué se dedica? No, pues lo mantienen sus padres y cuando se casa quiere que lo sigan manteniendo, ya lleva a la mujer y vienen los problemas, vienen las circunstancias difíciles, y es un ejemplo de muchos que te podría yo mencionar. ¿Y dónde estuvo el error? ¿O dónde empezó todo mal? En el fundamento. En el fundamento. Y bueno, vemos que la palabra de Dios se aplica a eso. Jesús dio palabras con sabiduría divina que tienen aplicación en la vida real. Y yo te lo mencionaba hace varias semanas. Hoy hay más divorcios y cada vez menos matrimonios. Te recuerdo el ejemplo que te mencionaba de esta persona que compró la casa. Cuando la compró, ni una cuarteadura, me parece. Pero después, cuando pasaron los años, salieron algunos los llaman los vicios ocultos de la construcción. Con los matrimonios pasa lo mismo. Al principio, puro amor, pura miel. Pero ¿qué crees? Hay unos que ni siquiera pueden decir que hubo al principio. El otro día escuché un testimonio de una persona que creo que al segundo día de su luna de miel, se emborrachó. Un varón le hizo pasar un muy mal rato a la mujer. ¿Qué pasó? No eran cristianos, obviamente. ¿Qué sucedió? El fundamento estuvo mal puesto. ¿Qué podemos dejar con esta palabra? Bueno, aún los que el día de hoy están escuchando este mensaje y están pensando en casarse, joven, varón, jovencita, mujer, medita en tus caminos. La otra semana realicé un ejercicio y les decía yo, papá, si tú has llegado a mencionar, tú que ya estás adulto, has llegado a mencionar, ay, cuánta razón tenía mi mamá, mi papá con lo que me decían, levanta tu mano. Y se levantaron muchas manos de adultos que han llegado a decir eso. Mi papá, mi mamá tenía razón con el consejo que me daban. Y yo lo hice para que los más jóvenes los vieran, que había muchas manos levantadas. ¿Para qué? Para que tú valoraras, tú que estás todavía con tus papás, valoraras el consejo de tus padres. ¿Para qué? Para que si tú vas a formar una familia, la pongas con un buen fundamento. Porque cuando no está bien el fundamento, oye, se presentan los problemas, salen los vicios ocultos y vienen situaciones muy duras, muy difíciles. Vaya, la vida de no pocas personas es dañada. Ok, entonces ya dijimos que podemos entender el fundamento como el principio de un hogar. Pero el fundamento también son los principios morales o los valores sobre los que un hogar está formado. Del cumplimiento de esos valores depende que ese hogar se sostenga. Es decir, ya hablamos de que el fundamento lo podemos entender en una familia como el principio, como el matrimonio de los padres, donde a veces es muy placentero, es de mucha felicidad, pero con el tiempo se empieza a transformar y se convierte en cosas que llegan a desear de uno o de los dos cónyuges. Hay que separarnos, ya mejor hasta aquí le dejamos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el fundamento, el principio de ese matrimonio. Ok, pero estamos mencionando ahorita que los principios morales o los valores sobre los que un hogar está fundado también pueden ser considerados como fundamentos. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿O hacia dónde vamos con esto? He estado mencionando ejemplos que quizá alguno de los que están escuchando o varios pudieras decir, me está pasando a mí,
me ha pasado a mí, o quizá está pasando con alguien de mi familia, que tú digas, no soy yo, pero mi hijo, mi hija tiene esa problemática, tiene esas situaciones, le sucedió así como se está mencionando, ok, puede ser que las cosas estén así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en un momento dado? ¿Qué puede la persona hacer o buscar? Muchos hogares no empiezan bien, como hemos estado mencionando, pero corrigen el camino. Y cuando se cambia el fundamento, el resultado cambia también. En la parábola, si el fundamento era arena, ya vimos que el resultado era que el hogar o esa casa cayera. Cuando en un hogar un papá, una mamá o ambos se dan cuenta de que el fundamento estuvo mal puesto, ellos pueden corregir aquello. Ellos pueden darle un cambio a las cosas, pueden tomar una determinación para que ese fundamento se cambie y el hogar puede entonces afirmarse sobre algo que le sostenga en todas las problemáticas, en todas las situaciones que tienen que enfrentar y principalmente con los hijos. Me parece que unos estudios atrás yo te daba un ejemplo de un matrimonio, que llegó a tomar la decisión de vivir separados. O sea, ellos decían, vamos a vivir juntos, pero tú y yo ya no somos esposos. Y la otra persona decía, completamente de acuerdo. Y tú tu dinero, y yo el mío, y tú tus cosas, y yo mis cosas. Y nada más nos vamos a quedar por los hijos, nos vamos a quedar juntos por los hijos. Y te daba yo testimonio de que me tocó conocer ese matrimonio. Y el día de hoy es un matrimonio que ya no piensa eso. Es más, los hijos ya no están en casa y ellos siguen juntos. Ya grandes, siguen juntos. ¿Qué pasó? Te compartía hace algunos, no recuerdo si fue el domingo anterior o uno más atrás. Pero te decía, son personas que tomaron la decisión de involucrar a Dios en sus vidas. Y a lo mejor utilicé más la palabra, no es involucrarlo, es de darle a Dios sus vidas, de darle a Dios su matrimonio, de decirle a Dios, Señor, no sé cómo hacer las cosas, no sé cómo guiar mi vida, no he hecho bien las cosas, ayúdame, enséñame, cámbiame, muéstrame otro camino. Y las personas corrigieron aquello que yo te estoy compartiendo. Ya habían decidido vivir en esa separación y el día de hoy viven juntos. Y tú los puedes ver, personas ya grandes, ya en una edad mayor, ya en una vejez, y los puedes ver salir de su casa de la mano. ¿Y qué pasó con aquella decisión que ya se había tomado? Se cambió, se quitó, se olvidó. ¿Por qué? Porque ellos decidieron quitar el fundamento que habían puesto mal, el fundamento de la arena, y poner un fundamento firme, que es Cristo, en sus vidas, en su matrimonio. Y es un ejemplo de lo que Dios puede llegar a hacer. Alguno dirá por ahí, bueno, ya son grandes, a lo mejor pues ya ni les conviene divorciarse. Pues podría a lo mejor yo traértelos aquí para que tú les preguntaras eso. Pero déjame decirte que hay matrimonios de más de 25 años que toman la decisión de divorciarse el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Es posible cambiar ese fundamento. Es posible poner otro fundamento. Y lo que queremos compartirte el día de hoy, lo que hemos estado insistiéndote, es que ese fundamento es Dios y su palabra, sobre el cual tú puedes afirmar tu hogar. ¿Y cuál va a ser el resultado ahora para tu hogar? Si tu hogar se derrumbó o si tu hogar está a punto de derrumbarse y tú cambias ese fundamento, tu hogar se va a poder afirmar. Como dice la parábola, lo vas a poner ahora sobre la roca. Y cuando vengan ríos, cuando soplen vientos, cuando vengan muchas aguas, cuando venga la lluvia y golpee contra tu hogar, todo esto es sinónimo de problemáticas, que en todos los matrimonios hay problemas, en todos los hogares, y los va a seguir habiendo, cristianos y no cristianos. En todos hay circunstancias que arreglar, problemas económicos, problemas de enfermedades, muchos problemas. Pero ¿cuál es la idea? Que tu casa, que tu hogar esté afirmado sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo inconmovible, que nada de los problemas que lleguen a tu hogar hagan que tu hogar caiga. Ese es el propósito, eso es lo que Jesús quiso enseñar.
y por eso a manera de ejemplo puso la parábola. Y nos dejó también lo que te decía yo al principio con el título de mensaje, nos dejó dos modelos bíblicos. La Biblia nos provee dos modelos, dos ejemplos que nos enseñan el mismo principio que la parábola menciona. Son dos hogares, son dos familias con circunstancias similares que obtuvieron resultados diferentes, como en la parábola. Dos casas construidas que tienen las mismas problemáticas, los mismos ataques, pero una cae y la otra no. Vamos a verlo en la Biblia con dos familias. Génesis 13, el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 11. Dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Quiero decirte hasta aquí, si tú no habías leído esto antes, quiero decirte que Lot era familiar de Abraham, era su sobrino, hijo de un hermano, y estaba junto con Abraham, pero ambos tenían cada uno su propia familia. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Te decía entonces, bueno, aquí nos narra la historia de Abraham y de Lot. Dice el pasaje que acabamos de leer que ellos andaban juntos, cada uno tenía sus propias posesiones, cada uno tenía sus ganados. Abraham toma la decisión, al ver que había problemas entre los pastores de unos y de otros, pues toma la decisión de que se aparten. Dice, con tal de que no haya problemas, y le da a escoger a Lot. Le dice, mira, toda la tierra donde ahorita estamos, si tú te vas al capítulo 12, podrás ver que Dios llama a Abraham de la tierra de Ur, que le dice que salga de su tierra y de su parentela y que vaya al lugar que le iba a mostrar, y lo lleva hasta este lugar donde estamos leyendo que se encontraba con Lot, la tierra de Canaán, donde había otros pueblos habitando en ese momento, pero ahí lo lleva como extranjero a Abraham, y dice la Biblia que después le dio esa tierra a su descendencia. Pero estando ellos ahí, hay esos problemas, y Abraham dice, en lugar de que se peleen nuestros pastores, para que no haya problemas en nosotros, vamos a separarnos. Tú escoge a dónde vas a ir y yo voy a ir al lado contrario para que podamos tener esa libertad. ¿Qué observamos aquí? Y es lo que queremos resaltar. Lot, dice la escritura que Lot volteó a ver hacia un lugar llamado Sodoma y que vio ahí, antes de que Dios lo destruyese, vio que estaba ahí, que ese lugar era como huerto de riego, dice, era como huerto de Jehová, era un lugar, nos da a entender, de mucha, muy prolífico en cuanto a la siembra, y él tenía a sus ganados, y para alimentarlos ahí se le hizo atractivo. Es la idea que transmite el pasaje. Ahí está muy atractivo, estoy viendo ahí algo muy atractivo, y es más, si yo me voy para ese lado, pensaría Lot, pues ya no voy a tener que andar buscando un lugar hacia donde llevar unos ganados. El lugar al que se fue Abraham, si tú te posicionas en un mapa de aquellos tiempos, te vas a dar cuenta que Lot se va hacia el oriente y Abraham se va hacia otro lado. Hacia donde se fue Abraham era desierto.
Y los ganados, los animales que tenía Abraham, pues necesitaban comer, pero en la parte del desierto, pues no había que comer. Por lo tanto, para alimentarlos, pues había que tomar al ganado y buscar lugares en donde alimentarlos y llevarlos hasta allá, lo que implicaba tiempo, lo que implicaba esfuerzo. Lot ve que le es ofrecida toda la tierra y observa aquella llanura, dice, pues ahí, mis ganados ahí van a tener donde pastar, no va a haber problema, ahí voy a estar, ahí, si yo me voy para aquel lado, voy a tener la facilidad de tenerlos ahí mismo y no voy a tener que estar buscando en otros lugares para poderle dar de comer a mis ganados. Y elige lo más atractivo, elige lo más agradable a los ojos, lo que implicaba menor esfuerzo, y contrario a Abraham, que el camino que tomó representaba mayor dificultad. Pero había algo que quizá en su momento Lot no consideró. Versículo 12 del pasaje que estamos leyendo en Génesis 13. Dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot vio todo lo atractivo que había en aquella tierra y dijo, me conviene irme para allá. Y le dijo a Abraham, yo me iré hacia aquel lugar. Correcto, yo me voy hacia el otro, dijo Abraham. Pero hubo algo que no consideró Lot, que estaba llevando a su familia, que estaba llevando a su casa, a un lugar donde la Escritura da testimonio que los hombres eran malos y pecadores en gran manera. En otras palabras, lo llevó a un lugar donde su familia estaba en peligro. Eso es lo que pasó, o eso es lo que sucedió. Donde quedó Lot, había mucha corrupción moral. En el momento quizá Lot no vio el grande peligro en el que su familia estaba y las terribles consecuencias que eso traería. En ese momento solo pudo ver su comodidad o su tranquilidad. Ok, ¿qué vemos aquí en el ejemplo? Lot no valoró el riesgo que implicaba el estar ahí. Cuando la Biblia habla de que los hombres de Sodoma eran muy pecadores, esto quiere decir que la fama de aquel lugar se conocía. Por lo tanto, Lot sabía que ahí era gente mala. Y la Biblia da testimonio de que Lot era alguien justo. Por lo tanto, lo más probable, o lo que podemos pensar aquí, es que Lot, cuando se fue hacia allá, en un primer momento quizás no pensaba mezclarse. Es como el día de hoy una persona que anda caminando con Dios, que se limpió de todas las impurezas del pecado, que tomó la determinación de vivir en santidad para Dios, y la persona llega a considerar en un momento, ejemplo, bueno, yo creo que no está tan malo ir a, no sé, a convivir con mis familiares. Pues sí, son los tíos, son los primos con los que antes yo bebía, con los que antes yo me emborrachaba, con los que antes me iba de parranda. Pero yo creo que no es tan malo. Es más, yo voy a ir y voy a marcar mi alto y hasta les voy a dar testimonio de que sí se puede. Y a lo mejor va a esa fiesta y en esa reunión no pasa nada y se mantiene. Pero lo invitan a otra y dice la persona, pues voy, no importa. Y va otra vez. Y así constantemente, sin saber que en una de sus concupiscencias, es decir, una de sus inclinaciones, fue el estar bebiendo en exceso. Y la persona concluye lo siguiente, o la persona llega a suceder lo siguiente, que de tanto estar en ese lugar, aún sin tener en un principio una intención hacia caer o hacia ofender a Dios, la persona termina resultando vencida por el ambiente, por la presión, por el estar tanto ahí, porque se empieza él a aligerar y empieza en su mente, en su corazón a bajar el estatus, en un momento dado a decir, bueno, no pasa nada, bueno, con ellos puedo convivir, bueno, nos las pasamos bien, yo puedo estar sin tomar, ellos toman alcohol y yo tomo nada más refresco. ¿Y qué es lo que sucede? Hay hasta ejemplos en la vida real, que la persona puede llegar a acabar cayendo. ¿Por qué? Porque se puso en demasiado riesgo, en demasiado riesgo. Dijo Jesús en los evangelios, un poco de levadura leuda toda la masa.
Un poquito de maldad puede afectar todo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Te decía hace un momento, Lot pudiera ser que en un primer momento él se hubiera propuesto mantenerse alejado de ese lugar. Pero dice la Escritura que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Quizás se quedó un poco antes, nos da a entender ese versículo que acabamos de leer. Pero como que se fue acercando, dice, fue poniendo sus tiendas, quizá fue prosperando, iba necesitando poner más, y entonces fue acercando, y se fue acercando, y se fue acercando más. Si tú lees los capítulos que siguen, el capítulo 14, y luego te puedes ir hasta el 18, el 19, te darás cuenta de qué es lo que sucedió ahí con Lot, qué es lo que pasó ahí con Lot. Pero en específico en el capítulo 14, podemos ver que unos reyes le hicieron guerra a los reyes de Sodoma, y la Escritura da testimonio de que Lot fue apresado. O sea, vinieron unos reyes contra los reyes de Sodoma, le hicieron guerra y tomaron un botín de personas, de animales, de pertenencias, y se los llevaron, y entre ellos iba Lot, se lo llevaron también. Y dice la Escritura que después Abraham, su tío, fue a buscarlo con 318 hombres salidos de su casa y fue a rescatarlo. Pero ¿qué nos da a entender eso? Lot ya estaba tan cerca de Sodoma que cuando fueron a hacerle guerra a los de Sodoma, dijeron, este es como uno de ellos, llévatelo también. Llévatelo también. Una aplicación para nuestras vidas. Así muchos hogares pueden seguir el día de hoy el modelo de Lot. Pueden seguirlo fácil y no ver hacia dónde están llevando su hogar. Quizás si Lot hubiera visto las consecuencias para su casa, habría evitado que su hogar se contaminara con la maldad de aquel lugar. Así el día de hoy, si los padres vieran el futuro y cómo estará su hogar en unos años por haber escogido lo fácil y lo cómodo, corregirían el camino. Seguir la corriente que hoy domina nuestra generación trae consecuencias. Ir al contrario de esa corriente no es fácil, implica mucho esfuerzo. Hace algunas semanas o estudios más atrás, yo te mencionaba cómo había unas cosas que estaban poniendo a la familia en riesgo, y te mencionaba que una de las cosas que estaban atentando contra la familia era la corriente de este mundo, las cosas que este mundo te transmite o esta generación te transmite, todas sus influencias, que te hace creer que las cosas que no son buenas te las hace ver como no tan malas o finalmente te las presenta como buenas. Y mencionábamos en aquel momento que tú como padre, tú como jefe de familia, tú como cabeza si eres varón, y si tú nada más eres en tu casa con tus hijos, mujer, tú también como cabeza de tu casa, debes de buscar prevenir que esas cosas lleguen a tu hogar y la afecten y estén atentando contra tu hogar y estén dañando a tu hogar. ¿Qué es lo que vemos con el ejemplo de Lot? Te decía hace un momento, lo vieron allí en Sodoma y dijeron, este es de los mismos. Él ya se estaba adhiriendo junto con su familia a todo lo que implicaba la sociedad de Sodoma. Y si tú lees los capítulos posteriores, te vas a dar cuenta que Lot tenía 2 hijas, dice la Escritura, que iban a casarse con 2 varones, y estos varones estaban metidos en la maldad de esa tierra. Es decir, todo lo que en un momento dado Lot como una persona justa había rechazado, con el paso del tiempo, por haber estado tan cerca, por haber escogido lo fácil, se fue contaminando, se fue acercando demasiado ahí, más de lo conveniente. ¿Y cuál fue el resultado? Que su familia se perdió, que su familia tuvo consecuencias. Y te decía yo hace un momento, los hogares el día de hoy están así. Es más fácil el día de hoy para unos padres sentar a unos hijos pequeños frente a un televisor a que vean los programas supuestamente para niños, a estar en un momento dado, como algunos dicen, batallando con ellos para jugar, para en un momento dado tener interacción con ellos y quizá tener los elementos adecuados para canalizar su vigor. Si tú observas a unos niños pequeños, vamos a poner de 5, de 6 años, quizá de menos de 4, frente a un televisor, tú puedes ver su actitud. ¿Cómo están moviéndose? Si les pones algo atractivo, si les pones algo aburrido, pues que no entienden, pues van a estar muy inquietos. Pero si les pones algo atractivo para su edad, ¿cómo están moviéndose?
o están quietecitos? Mira, yo he visto imágenes y están con su mirada fija, callados, quietos. ¿Y qué pasa el día de hoy en muchos hogares? Ay, mira, prende la televisión o préndele la televisión para que ya deje de dar lata, para que ya se esté tranquilo. Les adormece. Si no tienen eso, andan inquietos, quieren jugar, quieren usar la pelota, quieren subirse, quieren bajar, quieren salir, quieren muchas cosas. Y los papás dicen, dales la televisión, pónselas para que se estén quietos. Y eso los adormece. Todo su vigor se los reduce a cero, como si les dieras una anestesia. Pero ¿qué es lo que están absorbiendo en ese aparato? ¿Qué es lo que están absorbiendo en esos programas? ¿Cosas que les convendrán? Creo que podríamos utilizar todos los dedos de una mano y los dedos de la otra y quizá llenar una lista para decir qué influencias malas, no convenientes hay en la televisión, y por otro lado quizá con los dedos de una mano y nos sobrarían dedos, diríamos qué buenas influencias, y lo pongo entre comillas, pudieras encontrar en un programa de televisión, siendo honestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Y el día de hoy hay niños pequeñitos que los padres, en una insensatez muy grande, en una falta de entendimiento muy grande, en una falta de sabiduría muy grande, los han sometido a ver programas incluso hasta de terror, películas, y luego los niños andan yendo a la escuela y lo andan compartiendo otros compañeros, y luego los niños tienen pesadillas y no pueden dormir, y luego dices, ¿por qué tiene este comportamiento mi hijo? Por lo que están absorbiendo en ese aparato, por lo que están absorbiendo ahí. Hace poco escuché el testimonio de una persona también, el niño creo que tenía 8 años, no recuerdo, pues por ver Superman, literal, se puso una capa, se subió al segundo piso y se aventó. Y a lo mejor alguno de aquí, no sé cómo te pueda parecer eso, si a lo mejor te da risa, pero oye, si ahí se mata y nada más fue por lo que vio en ese aparato. Pero ¿qué es lo más fácil? Prendérselos y que no me delata. Dejarlos encargados en cualquier lugar sin saber si los niños están seguros. El día de hoy las escuelas han versatilizado sus servicios, y más aquellas que se consideran colegios privados. Y entonces tienen por ahí la escuela de tareas, y ya terminaron la instrucción de la escuela, pues mételo a la escuela de tareas para que se quede ahí otras 3 horas y ahí haga su tarea y ya me lo entreguen con la tarea. Y luego los colegios les dicen, pues aquí te damos de comer. Uy, qué padre, ya no voy a tener que hacer de comer. Y allí están otros diciendo, oye, pero es que yo salgo hasta las 7. Mira, tenemos el servicio, hasta las 7 lo puedes recoger. Aquí no, hombre, pues ideal, aquí lo meto. ¿Por qué? Pues es que tengo mucho que hacer, es que tengo mi trabajo, es que tengo lo otro, es que voy a ir al gimnasio, es que voy al spinning, es que voy con las amigas, es que puras cosas vanas. Y sabes, te das idea, o has escuchado, te has informado cuántos niños son dañados, son atacados sexualmente en las escuelas. ¿Te has informado? O nomás lo has oído y dices, quién sabe en cuál pasará. ¿Sabes que muchos de esos abusos, el niño que es abusado no lo habla? ¿Y te has preocupado tú por preguntarle a tus hijos? ¿Le diríamos a alguien si está obrando así? ¿Te has preguntado por preguntarles cómo están? Hace unos estudios también yo mencionaba, y me estoy regresando mucho, porque son ejemplos que tomamos en su momento, como el día de hoy hay bullying, lo que le llaman bullying o acoso escolar. Yo te digo a ti, te pregunto, ¿sabes que por eso se han muerto niños? ¿Sabes que por el bullying unos compañeritos han matado a otro? ¿Pero qué es más fácil? Órale, mételo al club de tareas y está desde las 7 de la mañana hasta las 3, y luego el club de tareas acaba a las 5, y luego entreténmelo 2 horas para que yo acabe todo y llegue ahí, y al otro día lo mismo. Y según el pretexto tengo muchas ocupaciones, que me los cuiden. Y no desconocemos que hay situaciones que sí requieren, situaciones de necesidad, pero yo he sabido de ejemplos en esos colegios donde son vacaciones y de todas formas los llevan. Los papás tienen vacaciones en el trabajo y ¿sabes qué hacen? Los llevan todo el día ahí. ¿Por qué?
Porque es más fácil, es más cómodo. Lo mismo que hizo Lot. Lo mismo que hizo Lot. Que salga a jugar a la calle y no sabes con quién está jugando. Es lo fácil. Con tal de que aquí no me des lata. Con tal de que aquí no estés todo inquieto. Y las consecuencias, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero las consecuencias para Lot tú las puedes leer en los capítulos que te he mencionado, del 13 en adelante. Tú puedes leer las consecuencias. Dice la Escritura que Dios envió un juicio sobre Sodoma y esas ciudades por la maldad que ellos tenían, por la inmoralidad con la que obraban, por el pecado tan grande que había en esa ciudad. Estaba muy corrompida. Y Abraham intercede delante de Dios para que si había 5 justos, le dice, perdón, 10 justos, le dice, si hubiera 10, perdona la ciudad. Yo le dice, la voy a perdonar si hallare 10. Y Dios en su misericordia quiere salvar a Lot y a su familia. Tú puedes leer la historia. Lo saca a su familia y quiere sacar a sus yernos, y sus yernos que ya estaban metidos, los que iban a ser sus yernos, perdón, que ya estaban atrapados por la maldad de esa generación. Dice, no, tú te estás burlando de nosotros, Lot. ¿Cómo que Dios va a destruir la ciudad? ¿Estás loco? No, aquí nos quedamos, y fueron destruidos. Iban corriendo, iban saliendo de la ciudad, iban huyendo. Y los ángeles que iban a destruir la ciudad le dicen, no volteen, no vuelvan atrás. La esposa voltea y la Biblia da testimonio de que se convierte en estatua de sal. O sea, Lot pierde a su esposa. Y después cuando Lot se salva con sus hijas, no muere en esa destrucción. Después cuando se va a una ciudad, y de esa ciudad por miedo se va a vivir a una cueva, las hijas deciden emborrachar a Lot y tener relaciones sexuales con él, cometiendo incesto. Y de ahí provienen 2 pueblos, da testimonio la Escritura, los moabitas y los amonitas, que resultaron ser enemigos del pueblo de Dios. Pero ve, ya desde el que te estoy mencionando esto, ve qué terrible la destrucción para Lot. Pierde a su esposa, ya había perdido a los que iban a ser sus yernos, que quizá el anhelo de un padre cuando tiene hijas es que quede en manos, yo me voy a morir, pues que quede casada con un buen hombre. Todo eso se perdió, que pudiera seguir la descendencia de Lot, pero ellas casadas con un hombre, con un buen marido, todo eso se perdió. Perdió a la esposa, ya no la tuvo, y luego las hijas cometen ese grande mal. Ve qué terrible. Y luego esos descendientes formaron pueblos que adquirieron dioses ajenos, que no servían al Dios de los cielos. ¿Y sabes qué hacían? Servían a un dios llamado Moloc. ¿Y sabes qué decían que pedía ese dios? Que sacrificaran a sus hijos, se los ofrecieran a ese supuesto dios. ¿Y de dónde salió todo? De un incesto cometido de unas mujeres corrompidas ya por esa generación, por esa sociedad. ¿Y todo de dónde salió? De que Lot se fue a lo fácil y no valoró el riesgo. No lo valoró. Y ahí estaban las consecuencias. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu hogar hoy? Y te voy a hacer una pregunta más. ¿Por qué está tu hogar así? ¿Por qué están tus hijos así? Porque hoy tus hijos quizá están en vicios, atrapados en ello, con un matrimonio que les está haciendo infelices. ¿Será acaso que en su momento te gustó lo fácil como a Lot? ¿No quisiste irte al desierto como Abraham? No quisiste batallar con los hijos, porque a los hijos, regresando al ejemplo que te estoy diciendo, les apagas el televisor, pues ahí traen la actividad, la traen allí, traen el vigor, perdón que truenen los dedos, pero traen ahí el vigor, y rápido van a querer jugar, van a querer. El papá que hace eso dice, a ver, te apago esto, hijo, y vamos a hacer otra cosa. Pues ¿qué va a hacer? Va a tener que ponerse, como decimos coloquialmente, ponerse las pilas y decir, bueno, pues entonces necesita dónde sacar toda esa energía que el televisor se le encapsula para que no salga.
Toda esa energía la va a necesitar sacar. Pues vámonos al parque, hijo, pues ahora voy a poner a pelotear contigo, ahora nos vamos a subir te llevo a los juegos para que ahí te des en las resbaladillas, te des vueltas y no sé, algo tendrá que hacer. Y requerirá tiempo, requerirá dedicación, requerirá esfuerzo, en una palabra requerirá amor. Pero no está fácil, requiere un esfuerzo. Y el que no quiere hacer ese esfuerzo, quiere irse a lo cómodo. Quiere irse a lo cómodo. ¿Cuáles son los resultados? Ya te describí lo que sucedió con Lot. Por el contrario, ¿qué pasó con Abraham? Tú puedes leer la historia de Abraham y la bendición que vino para su vida. Él prefirió el desierto, pero él mantuvo a su familia unida hasta el final. Él mantuvo a su hijo en una enseñanza y en una devoción para con Dios, que tú puedes leer en el capítulo 22 de Génesis, si no mal recuerdo el capítulo, que Dios le pide a Abraham que sacrifique al hijo, y Abraham obedece y lo lleva hasta el lugar que Dios le indicó, y el hijo se da cuenta y dice: papá, llevamos todo, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Padre mío, ¿dónde está ese animal? Ya tenemos el fuego, ya tenemos todo, pero ¿dónde está ese animal? Y Abraham le responde: hijo mío Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y tú no ves al hijo que se rebele, ni que diga: no, pues ¿por qué vamos a ir así? A ver, no sea que me vayas a hacer algo, no sea que yo vaya a ser el que vas a sacrificar. El hijo obedeció, se mantuvo. Y tú ves que finalmente, después de unos años, muere Sara, que antes era Saraí, después les cambiado su nombre a Sara. Y después, cuando ya se acerca la muerte de Abraham, Abraham se preocupa por su hijo y le manda a su criado que vaya a buscarle una esposa. Ve el cuidado que tuvo Abraham hasta el final. ¿Y cuál es el resultado? Que Isaac tuvo a su esposa, y de su esposa le nació Esaú, le nació Jacob, y después de Jacob Dios levantó de ahí una nación que permanece hasta nuestros días. Y finalmente todas las promesas que Dios le dio a Abraham, todas las ha cumplido. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas las ha cumplido. ¿Por qué? Fue alguien que decidió obedecer a Dios, costara lo que costara. No amó lo fácil, amó el esfuerzo. Y mira, para poder sacar adelante una familia, el día de hoy verdaderamente se necesita un esfuerzo. ¿Es la realidad? Sí se necesita un esfuerzo. Sí se necesita un sacrificio. Sí se necesita estar dispuesto a darse por el hogar, a darse por los hijos. Yo pregunto a los que tienen hijos, en su momento darles de comer representó sacrificio, recién naciditos, de semanas, de días, ¿representó sacrificio darles de comer? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo no sé, yo no he tenido hijos, pero los que ya han tenido hijos, ¿representó sacrificio? ¿No era sacrificio levantarse ¿a qué hora se levantan los bebés? Cada hora y media, ya me dijeron que a las 3 de la mañana, y te levantas para el trabajo a las 7 o a las 6 si vives lejos. ¿No será sacrificio? Claro. Otra cosa es que ese sacrificio lo hagas tú con gusto porque amas a tu hijo. Pero requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo, requiere poner amor. Y el amor, dice 1 Corintios 13, todo lo espera. Alguien por ahí ya lo dijo, lo que iba yo a mencionar. Todo lo sufre. Una de las características del amor, dice 1 Corintios capítulo 13, es que el amor todo lo sufre. Imagínate a dos esposos enojados por alguna situación. Me molesté, y lo primero que hacen pues es que se dejan de hablar por lo menos un rato,
quizá es lo que piensan las cosas. Puede ser que no haya una ira, un resentimiento, una amargura, un coraje, en lo que se piensan las cosas, en lo que se ubican las cosas, pero el esposo piensa, yo tengo razón, y la esposa piensa, yo tengo razón. ¿Cómo arreglar esa situación? No, pues a lo mejor pensará el varón, a lo mejor pues le pudiera pedir perdón, que me perdone porque hablé fuerte, porque le dije esto, porque me equivoqué. No, pero que pida perdón ella primero, yo no. Y ella piensa lo mismo. Y así se vayan todo ese día, se vayan a acostar y se levanten. Quizás se despierta por ahí la mujer, dice, ay, qué bonito mi esposo. Ay, ya me acordé que estoy enojada con él. No. Y sigue ese día y no se hablen. ¿Sí sucede eso? Sí. Sí sucede. No requerirá un esfuerzo, una valentía, quizá un sacrificio, quizá tengo la razón, pero que como varón, como esposo, yo diga, oye, esposa, pues perdóname si te hice sentir mal. Y que sea la esposa, híjole, yo ya venía pensando que yo estaba mal, dirá la esposa, o pensará, yo ya venía pensando que fue mi error. Y él viene y me dice, ay, qué mal me está haciendo sentir. No, esposo, ¿sabes qué? Perdóname porque tú tenías razón, y perdóname porque me enojé, y perdóname porque te dejé de hablar. Asunto arreglado. Ya, se acabó. Pero cuando no hay esa voluntad, ese sacrificio, ese esfuerzo, ese amor, regreso a lo mismo. Pueden pasar días, ¿verdad? ¿O no? Con un enojo. ¿Y luego qué sucede? Los hijos ven eso y eso causa inseguridades y eso causa hasta discordias, porque uno dice, mi papá tiene razón, mi mamá tiene razón, y se pueden presentar múltiples problemas a consecuencia de eso, y ya viene como una avalancha empieza quizá en la parte alta de un monte, imagínate la nieve, y cae un pedazo, pero ya conforme va cayendo, se va arrastrando más y más nieve, y aquello que empezó pequeño se hace muy grande. Y a veces por esas cosas no resueltas se van juntando y juntando problemitas que ya dejan en el corazón de alguno de los dos o de los dos resentimientos. Y esos resentimientos se van endureciendo y se van formando unas amarguras que ya después lo que empezó con amor termina en odio. Por no querer esforzarse, por no querer hacer las cosas diferentes. Así sucedió con Lot. ¿Cómo quieres que esté tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Quieres que esté sobre la roca? Te digo algo, depende de ti que busques eso. Y te aviso otra cosa, va a costar. Yo te quiero decir algo con mucho respeto, y lo hago porque yo no soy padre. Te lo digo con mucho respeto, papá. Tus hijos no pidieron venir a este mundo. Tú los trajiste. ¿Qué les vas a dejar? ¿Qué les vas a dejar? ¿Sabes? Hablo como ejemplo. ¿Sabes por qué tu hijo ha probado drogas? Y hoy quizá está en las drogas. Y hoy quizá no puede salir de las drogas. ¿Sabes por qué? Porque tú bebes alcohol. Porque cuánto enseña el ejemplo, ¿verdad? Jesús dijo que lo que él veía hacer al Padre, eso hacía él. Que tal como era el Padre, era él. Le dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan a uno de sus discípulos. Le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Así soy yo. ¿Y qué ven los hijos? Pues mi papá toma. Y es que te lo digo porque yo he escuchado testimonios. El papá bebe alcohol, fuma y dice, no, pero yo drogas no. Y se besa la mano, como se dice por ahí. No, yo eso no.
pero no se da cuenta que ese ejemplo está formando en su hijo que vaya él quizá más allá y pruebe cosas que le esclavicen aún más. La maldad y la corrupción es corrupción, es corrupción. Así que puede que tú no te drogues, pero bebes, tú puedes hacer que las drogas entren a tu hogar. Y por favor no vayas a tener en tu pensamiento, eso no me va a pasar. Por favor. Y te lo digo con mucho respeto y te lo digo con temor. Si Dios lo permite, yo voy a ser padre. Y estas palabras que te he estado hablando, me las voy a aplicar, las voy a tener que aplicar. Pero con mucho respeto te lo digo, pero para que medites. Tú dices, yo sí puedo ver determinada programación en la televisión, pero que mis hijos no la vean. Mira, a su tiempo, ellos van a ver cómo le hacen. A lo mejor tú se los prohíbes y les dices, nomás ves el programa que yo te pongo, nada más eso que yo te pongo. Sí, ahorita porque están chiquitos, deja que crezcan un poquito y lo rápido que aprenden a manejar los aparatos electrónicos. Tú no siempre estás en casa o tú te puedes llegar a descuidar. Y vas a ver que pronto empiezan a ver cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque tú quieres tener ahí el aparato para ver tus cosas, para ver tus programas, para ver tu fútbol. Ah, sí, pero eso sí, no quieres que contamine a los tuyos. Eso es muy egoísta y no te va a resultar. No te va a resultar. Ahí está Lot. Me voy para acá, aquí está todo cómodo. Aquí no hay problema. Al cabo yo estoy alejadito de Sodoma. Ni cuenta se dio cuando ya su hogar se había corrompido. ¿Hasta qué punto? ¿Te imaginas tú que eres papá? Y perdón que use el ejemplo, discúlpame, pero te imaginas tú que eres papá y que quizá tienes hijas, que tus hijas pensaran en hacer lo que las hijas de Lot hicieron con él, ¿lo pensaran contigo? Suena terrible, perdóname que lo use, pero es para plantearte en una realidad. Los muchachos, los jóvenes el día de hoy, los niños, los adolescentes están llenos de unas influencias que quizá tú ni te has apercibido, porque no los conoces, porque no les dedicas tiempo, porque como dice la Escritura, quizá para ti aplica que te has creído sabio en tu propia opinión y que tú dices en un momento dado, oye, yo puedo ir allí a escuchar algo de la palabra, pero no, mejor hoy no, mejor otro día, ya me invitaron. Quizá tienes un familiar que es cristiano y te está insistiendo y tú dices, a ver cuándo, a ver cuándo, a ver cuándo. ¿Crees que sin Dios puedes? ¿Qué se te imagina alguien terrible? ¿Un violador? ¿Un violador de niñas? ¿Se te hace alguien terrible? ¿Será alguien terrible un violador de niñas de 2, de 3, de 4, de 5 años? ¿Sí será alguien terrible? Es alguien terrible. Es terrible que hagan eso. Un día fue un bebé que no sabía cometer esas cosas, depositado en los brazos de unos padres. ¿Qué pasó que se convirtió en eso? Un asaltante, un narcotraficante, una persona que se emborracha y que queda ahí acostado a media calle y que tú lo puedes hasta ver y quizás hasta le das la vuelta de lado y dices, qué terrible. Un día fue un bebé que no sabía tomar. ¿A qué hora aprendió a tomar de ese modo? ¿Por qué piensas que no te puede pasar a ti? No lo pienses, por favor. Antes bien busca la sabiduría de Dios y teme a Dios y busca su consejo para que tus hijos no acaben así. Y no estamos denigrando a nadie, pero es terrible que una persona esté tan esclavizada a un pecado así, que le hace perder la conciencia, ponerse en peligro y a veces hasta perder la vida. Pero ¿dónde empezó todo? ¿A qué hora se desvió? Todos eran bebés inocentes, que no sabían el mal. ¿A qué hora lo aprendieron? ¿Qué influencias tienen tus hijos? ¿Te preocupas por saber quiénes son sus amigos? ¿Te preocupas por saber qué hablan con sus primos? ¿Qué hablan con sus tíos? Quizá tú eres alguien que ligeramente los dejas con cualquier familiar. Sí, llévatelo, sí, llévatelo, sí, llévatelo. Que duerme en tu casa, también en la tuya, no le hace. Ay, mira, nos deja tranquilos un rato. ¿Sabes que muchos abusos sexuales han surgido de parte de familiares? ¿Sí sabías? Y si lo sabes y tienes hijos, toma las precauciones para que a tus hijos no les pase. Revisas en un momento dado qué hay en sus cuadernos, qué hay en sus libretas, qué hay en sus teléfonos. O no, porque se enojan.
No, es que si vieras cómo se pone si le quiero agarrar el teléfono. Veíamos que una de las problemáticas el día de hoy en las familias, y esto dicho de parte del gobierno, es la falta de autoridad que tienen los padres, o la ausencia de autoridad en los hogares de parte de los padres. No tienen la autoridad para ejercer una disciplina y poner un control. Te vas a aventar un pleito por decirle a tu hijo, a ver, dame el teléfono. No, ¿por qué? O bueno, te lo doy, pero pues tiene clave. Dame la clave. No, es que si vieras cómo se pone, algo debes de hacer. O tu hijo ya se mantiene solo. No, ¿verdad? Hay hijos en edad que todavía están en casa y pues no se mantienen solos. Hijo, pues si no me das la clave, pues no hay teléfono. Es una idea, te estoy planteando una idea. Pero es que una vez escuché a una persona decir esto. Y tomó el papá y no conoce a Dios. Quitó el teléfono. ¿Te vas a echar la bronca? ¿Se va a poner de malas? ¿Vas a tener que aguantar? Y eso con límites, porque ya veíamos estudios anteriores que no los lleves a ira, padre, no lleves a ira a tus hijos, pero créalos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Con límites. Pero algo debes hacer. ¿Sí me explico? Vigilar las influencias, vigilar las amistades. Y principalmente, papá, mamá, tú eres el ejemplo. Yo pienso que si hay adultos que están aquí, que tienen hijos, yo pienso que tú estás buscando algo de Dios, o seguir a Dios, o sigues a Dios. Caminas con Dios. ¿Quieres que tus hijos hagan lo mismo? Debe ser tú el ejemplo. Debe ser el ejemplo. Lo que ya te lo compartí es bíblico. El hijo hace lo que ve hacer al. Y a lo mejor aquí los traes de chiquitos, llegan a la adolescencia, llegan a una edad donde dicen, papá, ya no voy. Pues ya no lo puedes traer de la oreja, ¿verdad? No sé, no estoy proponiendo nada, no sé. Ya no lo puedes traer a fuerza. A su tiempo Dios lo puede traer. Tú mantente siendo un ejemplo. ¿Quieres ser un ejemplo digno que siga a tu hijo? ¿Un padre ejemplar, una madre ejemplar? Necesitas el consejo de Dios. Vamos a terminar con este pasaje, Proverbios 26:12. Dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Ya te explicaba qué quiere decir esto. Yo no necesito que Dios me diga cómo hacerlo. A lo mejor no lo dices con palabras, pero lo dices con tus acciones. Yo no necesito a Dios. Dice la Biblia, bueno, ¿has visto a alguien que sea así? Que tiene esa sabiduría, pero en su propia opinión. Dice aquí, más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué quiere decir aquí la escritura? Alguien que vive con ese pensamiento. Rápido te doy este ejemplo, a lo mejor antes lo había mencionado, pero una vez una persona que se drogó a tal punto que le empezaron a dar convulsiones y se iba a morir. Empezó a dar convulsiones, un varón, se había drogado mucho, le empezó a salir sangre de la nariz, se empezó a convulsionar. Los que estaban ahí drogándose también se asustaron, hicieron algo por reanimarlo, no sé qué hicieron, el chiste es que lo reanimaron. La persona se repuso, cobró la conciencia y en cuanto pudo enderezarse, ¿sabes qué hizo? Se volvió a drogar. ¿Qué pensarías tú de alguien así? Mira, yo oí la persona que estuvo en ese lugar, que platicó la situación y dice, ¿sabes qué hice? Lo dejé ahí, ya te quieres morir, te acabamos de sacar de una y lo vuelves a buscar, te quieres morir, ya. Así es un necio. Dice la Biblia, bueno, un sabio en su propia opinión. ¿Has visto a alguien así? Bueno, hay más esperanza que una persona como la que te acabo de describir reaccione, o sea, deje eso que está haciendo mal. Hay más esperanza que del sabio en su propia opinión. Terminamos con un pasaje que vimos la semana anterior, es Proverbios 3.
Versículo 5. El mismo principio. Fíate de Jehová, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no seas sabio en tu propia opinión. Seguimos leyendo. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Siguiente versículo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tú decides, papá, mamá, ¿cómo vas a hacer? Si vas a ser como Lot, que se consideró sabio en su propia opinión. Dijo, yo puedo estar cerquita de Sodoma sin que me pase nada. Y ahí está la consecuencia. Tu papá, tu mamá, tú escoges hacia dónde llevas tu hogar. Y tú vas a determinar si quieres seguir tu propio consejo o buscar el consejo de Dios. Leíamos un versículo atrás. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que tú hagas esté Dios presente. Y que lo que Dios te mande que hagas, eso hagas. Y lo que Dios te diga no hagas, eso no lo hagas. Eso es reconocerlo en todos sus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Pudiera ser que aquí haya hogares donde la situación ya se desvió. Hogares representados, padres, madres, hijos, no sé. O que tú conozcas a alguien, que ese hogar ya se desvió, que los problemas ya se fueron a un punto muy difícil. Dice la Biblia, fíate de Dios, no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Él tiene ese poder. Él tiene ese poder. Y lo único que buscamos aquí es darte testimonio de que ese Dios es real, es vivo, está vivo, mejor dicho, y es un Dios verdadero. Cerramos nuestros ojos un momento. Comenzamos el mensaje hablando de dos casas, de dos hogares mencionados en la parábola, con las mismas situaciones, con las mismas problemáticas, pero con resultados diferentes. La pregunta aquí al final es, ¿qué resultado deseas para tu hogar? ¿Qué es lo que quieres para tu esposa, para tus hijos? ¿Qué es lo que quieres para tu esposo, para tus hijos, mujer? ¿Qué es lo que deseas? ¿Que tu casa se derrumbe? ¿Que tu matrimonio se destruya? ¿Que tu hogar se deshaga? ¿Que caiga? Yo te digo lo siguiente, revisa tu fundamento. Revisa el fundamento de tu hogar. Y si has estado fundando tu hogar sobre la arena, si has estado tomando decisiones a la ligera, con simpleza, con comodidad, como lo hacía Lot, corrige el camino. Busca a Dios de todo corazón. Quizá tú eres de los que dicen, es que yo no sé cómo hacerle, yo no sé por dónde empezar. Dice la epístola de Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pida, y pida con fe y le será dada y sin reproche. Así dice la Escritura. Dios puede darte la sabiduría que necesitas. ¿Y sabes por qué principalmente? Porque Él conoce tu corazón, Él conoce tus caminos y conoce el corazón de tus hijos y conoce sus caminos. Él puede darte el consejo que necesitas. Quizá tus hijos no están en este momento aquí porque ellos no quieren saber nada de Dios. Yo te digo a ti lo siguiente, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Él puede atraerlos, aunque quizás seas tú el único cristiano, la única cristiana de tu hogar. Mamá, papá, Él puede atraer a tus hijos hacia Él mismo. Para Él no es difícil. Si tú quizá en el último tiempo has perdido la esperanza, has perdido las fuerzas, has perdido hasta la visión, yo te digo algo, no te canses,
no te canses de hacer el bien, que a su tiempo segarás, dice la Escritura, si no desmayas. Esfuérzate, sé valiente, sacrifícate, y Dios te va a respaldar. Si tú caminas con Dios, para ti son estas palabras. Si aún no caminas con Dios, papá, mamá, busca a Dios con todo tu corazón, que aquel que le busca con todo su corazón, dice la Biblia, que le encuentra. Búscalo y Él enderezará tus veredas. Él puede ayudar a tus hijos. Él puede ayudar a tu familia. Padre, hay muchas familias, Señor, aquí representadas, Señor, y familias que van a escuchar este mensaje más adelante, Señor. Yo te quiero pedir por todos ellos, Señor, para que les ayudes a encontrar tu camino, Señor, para que les ayudes a enderezar sus veredas, Señor, para que ellos puedan, Señor, junto con toda su familia, Señor, para que todos podamos venir a servirte, Señor, venir a adorarte, venir a alabarte, Señor, venir a agradarte, Señor. Padre, nos has mostrado en las últimas semanas que estás muy interesado en las familias, Señor. Y por eso, Señor, aquí hay muchas familias, como te decía, representadas, Señor, porque tú quieres hacer algo, Señor. Padre, como te cantábamos hace un momento, danos esa victoria, Señor. Danos la victoria en las familias, Señor. Que como en su momento le dijiste a tu pueblo, Señor, que todo lo que pisara la planta de su pie, Señor, tú se los entregarías, Señor. Entréganos a nuestras familias, Señor amado. A los hijos, Señor, entréganoslos, Señor, para que te sirvan, Señor. Para que aquí las familias representadas podamos, Señor, levantar una descendencia para ti, Señor amado. Tú tienes poder para traerles, no importa qué lejos se hayan ido los hijos, Señor. Tú les puedes atraer de nuevo con tu poder, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor, que en este último tiempo, Señor, te manifiestes, que derrames tu espíritu, Señor, y que hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, Señor. Porque tu palabra lo ha prometido, Señor, y tus palabras son verdad, Señor. Lo que tú hablas lo cumples, Señor amado. Cumple esta palabra en nuestro tiempo. Déjanos ver tu gloria, Señor, en esta tierra, Señor. Depositamos, Señor, en ti nuestra confianza, Señor. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos, Señor. Ayuda a los padres, Señor. Ayuda a los esposos. Ayuda a los hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.